¡Upa! Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiador. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, cracks, como se los digo siempre, como se los deseo siempre, y espero la estén pasando genial el día de hoy, chicos, porque miren, rápidamente continuamos con la serie de subcuentas. Hoy seguiremos hablando de los consejos para mejorar tu cuenta. Apenas eres un Evo iniciando o un poco intermediario, amigos. Hablaremos de consejos, como he mencionado en un video también muy reciente. El día de hoy estamos en la cuenta del poderoso miembro del canal del rango inmortal, el amigo Steven Marcelo. Le enviamos un poderoso saludo y le agradecemos, como siempre, le agradecemos por el enorme apoyo hacia el canal. Así que empecemos con el análisis de su cuenta y vamos a ver cómo podemos mejorársela, ya que eso es lo que vamos a hablar. Ya vemos aquí presentemente que el amigo es Evo 30, o sea, ya él puede hacer platinos. Pero, vemos que aquí ya tiene el amo de las llaves. Ojo, ya se lo ganó. Qué grande, completó el ¿Cómo? No ha empezado el experiment. No ha empezado el experiment. ¿Y cómo tiene el amo de las llaves? Magic. Bueno, amigo, GG. Ok, vemos que aquí tiene su terraza de cybers, por lo cual ya vemos que el amigo, hola, tiene un montón de laboratorios médicos, lo cual está bien. Invirtió su oro en los laboratorios médicos, que al final eso es lo que lo va a hacer crecer bastante, porque los Medikits, el contrato de 2 horas es lo más rentable para luego ir a fabricar Medikits medianos en el agujero negro, para aprovechar el valor bastante de ellos. Ya yo he explicado, ya yo tengo un video, chicos, sobre el valor de los laboratorios médicos. El amigo vemos que tiene ya el Gluber, obviamente aquí en platino, fachero, más Glubercitos por acá. El Dral, ok, perfecto. Vemos el montón de Urgans, tócate los huevis. ¿Cuántos Urgans de oro hay? Hay 1, hay 2, hay 3, hay 4, no, este es de plata. Ok, hay 3, a la madre. Aquí hay uno de platino, ok, debilitamiento, God. Y por aquí vemos el Bug Maurice que le falta por platinar. A lo mejor el amigo no tiene estrellas, ¿no? Vamos a ver, ok, tiene 2 estrellas de platino. Pero vi que también tiene el Lancelot. Aquí está el Lancelot, ok, perfecto. Lo tiene en oro, pero no he visto ningún Lancelot en platino. Ok, un Lito Minero en bronce y el Lito Minero en oro. ¿No tienen en platino? Ok, otro mutante que le falta por platinar. Y ojo, que tiene el Sasquatch ya, porque ya llegó a la incursión, pues a ese combate. Así que, bueno, amigo Steven, principal consejo que ya veo que es la falla, que casualidad mi video anterior fue dedicado a ello, y es tu falta de zonas míticas. Necesitas, bro, empezar a colocar zonas míticas con urgencia, porque eso es lo que te va a generar crédito. Por lo menos compras este edificio sin pena, o sea, ese espacio. Colocamos la zona mítica y bueno, vamos a mejorar tu cuenta. Por lo menos aquí facilito puedes pasar lo que es este Dracus Nobili, lo pasas para allá. El amo de las llaves también incluso lo puedes pasar para allá. Pero ¿por qué me envía para el lado contrario? ¿Por qué me envía? Te compras otro edificio. O sea, esto es lo primero que tienes que hacer, bro, para la recolección de créditos. ¿Por qué? Porque como ya he explicado, zonas cybers, sables o necro apenas acumulan como 9000 de créditos. La zoomorfo acumula como 25.000. Pero una zona mítica acumula hasta 150.000 de créditos. Aún no recuerdo la cantidad exacta, no sé si es 150 o 160 o 180. Una de esas 3 cantidades, pero es lo que acumula. Por lo cual, este montón de sables, pues mal. Estas cybers aquí muy, pero que muy mal. Así que toca empezar a cambiar ese montón de cositas. Ok, el amigo del Azok lo podemos mover. Lo malo es que está level 1. Vamos a meterle una latita de experiencia por lo menos. Para que un tarrito para que produzca. Y otros míticos que veamos por aquí en zonas sables que se puedan desplazar. Por lo menos aquí vemos al Torcito y lo movemos. Ok, y así sucesivamente, amigo. Empieza a colocar míticos en zonas míticas, o sea, o zonas míticas y tratar de rellenarlas con mítico, y así sucesivamente, bro. Vienes, compras por aquí, estas te las voy a ir adelantando para que el edificio esté completo en su momento. Y en serio, vas a notar la diferencia en la cantidad de créditos que recibes, amigos. Vas a notar la diferencia, porque lo que es tener zonas cyber normales, sable normal, necro normal, no lo vale. Y te recomiendo empezar este experiment, ya que en el combate 30
llegas a obtener una zona mítica deluxe, lo cual te va a venir increíble. Ya mutantes para hibridar en colocar en las zonas míticas, pues tienes los Gloovers, tienes, por lo menos aquí voy a mover un Gloober. El Gloober de más nivel lo movemos para acá. Ok, aquí vi que tiene el Anubis. Bueno, el Anubis lo movemos para allá. Y bueno, aquí hay una parca, que la parca se puede mover para allá, ya que es un mítico que bueno, no se está aprovechando el potencial. Lo colocamos aquí. Ok, así sucesivamente, amigos. Y tienes para hibridar pues el mismo amo de las llaves. Lo hibridas con el guerrero, aunque no sé. Ok, tiene el guerrero mutosterona. El Thor no, el Thor no sirve, perdón. O te sirve el Azog o el amo de las llaves. ¿Dónde está el amo de las llaves? Aquí está. Pero lo malo es que no tiene mutosterona. Bueno, haz esto. A partir de ahora haz esto. Agarras el amo de las llaves básico, lo colocas y lo hibridas con el guerrero sin estrellas. Y mira, te va a tardar la hibridación una tontería, ya que tienes el hibridador nivel 3. 21 minutos y tienes una posibilidad muy alta de que te bote un mutante mítico. O te bota el mismo amo de las llaves, o te puede botar la Valkyria o el Gandolfus. Claro, Gandolfus, lo malo es que tarda como un día incubando, así que no es tan recomendable. Sí es recomendable que le des a obtener, pero solamente uno, para que no se te llene la incubadora por 2 días enteros. Así que es mi recomendación. Te puede salir también un doble sable, ese lo descartas, y así sucesivamente. Mediante un combate de campaña les llena la mutosterona. Y si el guerrero ya está a buen nivel, pues te compras otro guerrero, bro, para que así simplemente con un combate se le llene la mutosterona. Y bueno, ya te toca el amo de las llaves, pues sí, rellenarle la mutosterona. Así que un consejo muy grande que te va a servir. Y de hecho aquí te tocan 40 de oro. GG. Entonces ya vemos que el amigo de laboratorios vas increíble. O sea, tienes demasiado. Ya a lo mejor si te viste mi video sobre los laboratorios, ya que eso te va a hacer crecer en el laboratorio del agujero negro. Te pones aquí cuando haya extra de fichas con 4 o con 5, que lo recomendable es con 5, para obtener todo tipo de productos. Y ojo, que de seguro quieres ir por ese Spin Fury, pero bueno, espera que lleguen los extras y no olvides recolectar los laboratorios pues bastante a cada 2 horas, para que llegues 100% a las fichas. Con decirte que ¿cuántos Medikits necesitas para que llegues 100% al Spin Fury? Pues necesitas unos 15.000 Medikits, 15.000 como máximo. 15.000 Medikits, que eso lo haces en varios días, en menos de una semana si te pones a recolectar a cada 2 horas, incluso en mucho menos tiempo. Así que ok, consejos muy grandes, empezar a mejorar tu terraza de míticos. No compre más expansiones, ya están costando algo, aún se pueden comprar un par más, pero ¿qué te digo? Empieza a eliminar las sables, empieza a eliminar las necros como esta, las cybers esta, y empieza a colocar zonas míticas para que notes la diferencia en la producción de créditos. En cuanto a la hibridación, pues te sirve el amo de las llaves con el guerrero o incluso el mismo Azog, que lo subes un nivel, se llena de mutosterona, lo colocas aquí para que así te salgan míticos más rápido, ya que es la que tiene más directas. Así que ok, laboratorios listo, consejo de terraza listo. Campaña, ok, el amigo va por la división Supra, por lo cual de recompensas va bien. De hecho, aquí va a obtener una zona, en la siguiente otra zona, por lo cual, bueno, te recomiendo empezar a agregar etiquetas, amigo. Etiquetas, por lo menos aquí vemos una Sirenia en el equipo rival. Ok, no es tanto problema el equipo rival, en verdad. Metemos al otro Gloober en oro. Y ok, no está tan mal el combo del rival. Vamos a ver qué otro combo amigo tenía. Ok, Lito Minero Estelariano, que le falta maxear. ¿Dónde está el Lancelot? Vi Lancelot, pero ok, en oro. Bueno, rumbo a hacerlo en platino. Ok, aquí vendría muy bien el Lancelot, pero tocará llevar un tanquecito, a lo mejor el Urgan. Y en realidad no necesitas una etiqueta múltiple obligado, porque si tuvieras el Gloober, un segundo Gloober en platino, te vendría increíble. Bueno, por lo menos para esta división. Ya en adelante pues sí se complicarían un montón las divisiones. Ya sí allí más adelante hay que tener cuidado. Así que ok, la madre de dragones, GG, se lleva a ese mutante por allí. Múltiple por aquí para debilitar un poco más. La Sirenia se doble fortalece. Bueno, no importa porque al Gloober no le hace tanto daño como debería. ¿Perderemos al Gloober? No, por el debilitamiento que le hemos pegado. O sea, Gloober para campaña es God. Gloober para campaña es God, papu.
Así que no necesitas etiqueta múltiple, por lo menos en este combate. Así que a lo mejor puedes meter otro tanque, porque yo metí Urgan como tanque, pero luego recuerdas que tiene respuesta y mayormente no lo van a atacar a él. En algunos casos sí, pero en otros no. Por lo menos esta campaña está bastante difícil para llevar un sable, pero tienes el doble Gloober. Te recomiendo en verdad ir a platinar el segundo, te vendría genial. Claro, primero platina tal vez un Lancelot o otro Urgan. Igual está bien, igual está bien. Para ver, porque de ahí... Ok, ese es su combo ofensivo. Chicos, les recuerdo a los que están viendo el video, el amigo apenas va subiendo al Evo 30. Obviamente se comprende, se entiende cómo va creciendo. Por eso, obviamente le estamos dando los mayores consejos. Pero ok, no nos vayamos a usar etiquetas tan bajas para que no nos deseccionen un poquillo. Aunque puedo usar las primeras, por lo menos. Ahí hay un combate donde... él tiene ahí mi etiqueta disponible. Ok, Sound Killat. Ok, buena etiqueta, se lo baja. Así que esos son mis consejos, amigo Marcelo. Empieza a mover, a colocar esas zonas míticas. Los laboratorios míticos ya está bien. Lo que es que tienes que colocar, editar a cada rato. Si quieres llegar a canjear el Spin Fury, nada más vas a necesitar 15.000 Medikicks. Y esos 15.000 Medikicks pues te los gasta cuando venga el extra de la ficha Japot, que debe de llegar como en 6 días tal vez. Ya después comunicaré la fecha. Y ok, aquí vas avanzando fácil, te gasta los tickets. Por cierto, ¿tienes tickets? Bueno, tiene tickets. Si el amigo hace el bug de los tickets, valga la redundancia, va a tener tickets. Así que ok, curamos aquí el Gloobercito, lo curamos por aquí, etiqueta, por lo menos este del amigo Ever. Y poco a poco le vamos avanzando. Creo que ya he dicho todo, lo que pasa es que ya me entretiene siempre, me entretiene avanzar en la campaña. A mí me entretiene muchísimo avanzar en campaña. Así que un múltiple, perfecto. Bueno, no había necesidad en esta batalla, pero bueno, la tiré al azar. A lo mejor el amigo conoce cuáles son sus etiquetas múltiples y lo aprovecha para ello. Pero por lo menos en estas instancias no lo necesita totalmente. No lo necesita de cierto modo las etiquetas. Pero ojo, tampoco, como os digo, no nos vayamos a tan abajito. Y bueno, intentar llegar a esa zona deluxe y completar las recompensas de la campaña. O sea, para iniciar el juego, si te llegas a completar muy bien las campañas con las etiquetas correctas, o sea, te ayuda un montón. Te ayuda un montón en el jueguito. Ok, Spin Furro, individual, ok, le basta. Le basta. Ok, múltiple, perfecto. Nos da para llevarnos al Mickey Kruger. Y ya enfrentar al Ignos no es problema. El Ignos no es que pegue mucho. Y además debilita, no tiene otra habilidad ahí. Individual, perfecto. Es que Gloober es God, amigos. Gloober es God. Gloober es de los mejores mutantes que podemos ver. Así que, bueno, amigo Steven, allí ya dejaré a tu criterio para que tú completes la campañita. El guerrero se tarda 5 minutos incubando, lo cual no es nada. Y espero, bueno, te salga rapidito un mítico de aquí. Así que, bueno, amigo Steven, espero te haya gustado el video, que te sirva, que lo principal para que tu cuenta empiece a crecer lo más rápido posible. Zonas míticas, platinar algunos mutantes, aunque yo pondría de prioridad tal vez platinar un Lancelot o un Lito Minero. Tal vez el Lito Minero para tener una variación, pero ya con el Urgan y el Gloober vas bien. Y hasta que puedas obtener ese Spin Fury de la sala Japot, que te faltan alguito de fichas, pero poco a poco. Pero no olvides que tengo un video de cómo sacar fichas Japot en el juego. Así que sin más nada que decir, amigos, no olviden dejar ese poderoso like, esa grandiosa suscripción si les ha gustado el video, si les ha servido algún dato. Y vamos como siempre a los saluditos. Le enviamos un enorme saludo al primero de los comentarios y es para el crack de Iguro. Mega saludo para Violeta Álvarez. Uno más para el poderoso miembro del canal Jefferson R2G. Mega saludo que se lleva Alca Carrera. Uno más, por supuesto, para el mastodonte de Dani Zapón. Mega saludo para Rodrigo Romero. Uno más para el nuevo miembrazo del canal El Dragón de la Ira, Meliodas. Y por último, pero no menos importante, mega super saludo para Marco Ochante. Así que en verdad, amigos, espero les haya gustado el video, que les sirva, que es lo principal. Y ya nos veremos en un próximo video por aquí, por el canal. ¡Adiós!